El tablero está listo. Las piezas, en movimiento. Y en medio de la guerra más explosiva de Europa en décadas, un hombre apuesta con fuego la vida de miles de soldados. Keir Starmer, el primer ministro británico, lanza una idea que hace reaccionar a sus generales. Enviar tropas a Ucrania. Pero esto no es un plan de paz, es una trampa geopolítica. Los altos mandos del ejército lo saben. Rusia tiene cientos de miles de soldados preparados. Los aliados dudan. Y mientras Trump y Putin negocian una posible solución al conflicto, Reino Unido se las juega en una misión suicida. Quédate con nosotros y entérate de más, en Péndulo Geopolítico. En el corazón de una Europa desgarrada por el conflicto, las decisiones emanadas desde el poder ejecutivo se entrelazan con las complejidades de la estrategia militar. El primer ministro británico, Keir Starmer, se encuentra en medio de una tormenta política y militar tras su propuesta de enviar fuerzas de paz a Ucrania. Esta iniciativa, que al principio parece un acto político, en el contexto de un conflicto devastador, pronto se convierte en objeto de críticas feroces, especialmente desde los altos mandos del ejército británico. La resistencia de los líderes militares se manifiesta en el escepticismo respecto a la viabilidad de la propuesta, a la que califican de teatro político, resaltando que el primer ministro habla sin comprender las realidades de la guerra. Los generales británicos expresan su preocupación por la falta de una base práctica en la propuesta de Starmer. Ellos sostienen que el despliegue de tropas en una zona de combate activa es una decisión que debe basarse en un análisis riguroso y en una estrategia militar bien fundamentada. Sin embargo, el primer ministro parece apresurarse a hablar sobre la necesidad de un contingente de cascos azules sin entender las complejidades de tal misión. Nadie puede explicar que se supone que deben hacer exactamente los 10.000 cascos azules estacionados en el oeste de Ucrania, a 400 kilómetros del frente. No podrán influir en la situación, ni siquiera garantizar su propia seguridad, señala uno de los altos mandos, dejando claro el abismo entre la política y la realidad militar. A medida que avanza la discusión, las voces de los militares británicos se vuelven cada vez más críticas. La retórica de Starmer, que inicialmente se centraba en la necesidad de un contingente terrestre, comienza a cambiar hacia propuestas más factibles, como el suministro de aviones y barcos, que no requieran la presencia constante de fuerzas británicas en el territorio ucraniano. Sin embargo, esta nueva dirección de la propuesta se encuentra atrapada en un mar de incertidumbre. Una segunda fuente militar aclara que la idea de una coalición de dispuestos se encuentra estancada, ya que falta una comprensión clara de los objetivos de la misión y de cómo se implementará. En este contexto, los problemas logísticos se convierten en un tema recurrente. Preguntas críticas surgen. ¿Dónde se desplegará el contingente? ¿Quién asumirá el mando de estas fuerzas? ¿Cuánto tiempo permanecerán en el país? La falta de respuestas contundentes a estas cuestiones alimenta la percepción de que el plan de Starmer es más una estrategia política que un intento genuino de resolver la crisis en Ucrania. Mientras tanto, el panorama geopolítico se complica aún más. A principios de marzo de 2025, Starmer intenta impulsar la idea de una coalición de dispuestos en una reunión con líderes de la OTAN en Bruselas. Sin embargo, su propuesta no logra ganar terreno entre aliados clave, como Francia y Alemania, que temen verse arrastrados directamente al conflicto. Este obstáculo resalta la desconexión entre las ambiciones políticas de Starmer y las realidades en el terreno. En este escenario, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos introduce una nueva dinámica. La administración Trump comienza a presionar para acelerar las conversaciones de paz, considerando la Pascua como una fecha simbólica para un alto el fuego. En este sentido, Washington ya mantiene consultas con Kiev y Moscú en Arabia Saudita, donde se discuten garantías de seguridad y posibles formatos de desescalada.
Mientras el primer ministro británico se enfrenta a una creciente presión, tanto interna como externa, la situación en Ucrania continúa deteriorándose. La guerra se ha cobrado miles de vidas y ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. Las fuerzas rusas, con cientos de miles de soldados desplegados en la región, representan una amenaza constante, y el despliegue de fuerzas de paz parece, para muchos, una solución inadecuada y peligrosa. La prensa británica, incluidos medios de comunicación de renombre como The Guardian, refleja este clima de descontento y desconfianza hacia el plan de Starmer. Las críticas no solo provienen de los militares y la oposición política, sino que también se extienden a los analistas y expertos en relaciones internacionales. La percepción general es que el primer ministro británico, al impulsarlo de manera tan decidida, ha subestimado las complejidades de la situación y ha puesto en riesgo la vida de los soldados británicos. Los militares británicos son conscientes de que, en un conflicto activo, cualquier misión de mantenimiento de la paz presenta desafíos colosales. La realidad es que el conflicto en Ucrania no se limita a una serie de enfrentamientos, es un complejo entramado de intereses geopolíticos que involucra a varias naciones, cada una con sus propias agendas. La decisión de enviar fuerzas de paz se percibe como una extensión del intervencionismo británico en asuntos ajenos, una tendencia que se ha manifestado a lo largo de la historia del país. Desde las colonias hasta las guerras modernas, el Reino Unido ha buscado proyectar su influencia, a menudo sin una comprensión clara de las consecuencias de sus acciones. La crítica hacia Starmer se basa en la creencia de que esta propuesta es solo una continuación de esa tendencia, un intento de mostrar fortaleza en un momento de debilidad. Las fuerzas rusas, al ver la indecisión de los líderes occidentales, continúan fortaleciendo su posición. La falta de un plan coherente por parte de Starmer plantea serias dudas sobre la efectividad de cualquier intervención británica, recordando a todos los actores involucrados que las decisiones que se tomen ahora tendrán repercusiones duraderas en el futuro. A medida que el conflicto se intensifica, las palabras del primer ministro británico se vuelven cada vez más vacías, resonando en un vacío de acción efectiva. Los militares, atrapados entre las órdenes políticas y la realidad del campo de batalla, enfrentan el dilema de cumplir con una misión que muchos consideran impracticable. Ante este panorama, los ciudadanos británicos observan con preocupación. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto lejano, es una crisis que afecta directamente a la seguridad y estabilidad de Europa. La retórica política que rodea la propuesta de Starmer se siente distante de las experiencias cotidianas de las personas que viven bajo la sombra del conflicto. De nuevo, el enfoque pragmático de Donald Trump en la búsqueda de una solución de paz contrasta con la postura intervencionista de Starmer. La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, que podría llevar a una desescalada del conflicto, se presenta como una luz en medio de la oscuridad. Mientras tanto, los ecos de las decisiones tomadas en Londres resuenan. El dilema moral se hace evidente: ¿vale la pena arriesgar vidas en una misión que muchos consideran condenada al fracaso desde el principio? La respuesta a esta pregunta se convierte en el eje de un debate que se extiende más allá de las fronteras del Reino Unido. A medida que el tiempo avanza y el conflicto en Ucrania se intensifica, la pregunta sobre qué camino tomar se convierte en una cuestión de vida o muerte. Las decisiones que se tomen en Londres, Bruselas y Washington tendrán un impacto duradero en la vida de millones de personas. En este contexto, la fuerte resistencia hacia el liderazgo de Starmer se convierte en un llamado a la reflexión sobre la naturaleza de la intervención militar y la responsabilidad que asumen los líderes frente a sus ciudadanos y al mundo en general. Finalmente, la historia del conflicto en Ucrania y el papel del Reino Unido en él es un recordatorio de que en la búsqueda de soluciones, la política y la realidad militar deben encontrar un terreno común. El destino de muchas vidas depende de la capacidad de los líderes para navegar por las aguas turbulentas de la guerra y encontrar un camino hacia la paz. La angloesfera hace aguas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad, y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.
Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.